hacer para evitar que el hallazgo declarado como no conformidad llegue a afectar efectivamente al sistema de gestión que se haya auditado y pues tratar de asegurar que esa no conformidad se repita. Es diferente a una corrección porque la corrección solo elimina de manera parcial o hace la reparación de una no conformidad detectada, pero no elimina la causa. ¿Qué relación hay entre las acciones correctivas y las auditorías? Un hallazgo de auditoría es el resultado de evaluar la evidencia de la auditoría frente a los criterios de auditoría. Es decir, que todo hallazgo de auditoría debe estar respaldado por evidencia. Esa evidencia se puede conseguir de muchas formas. Cuando se le preguntan cosas a las personas es lo que denominamos una declaración de hecho. Si nosotros vamos a citar una declaración de hecho, entonces generalmente al redactarlo tenemos que colocarlo entre comillas y manifestar literalmente lo que ha contestado una persona. Eso de por sí solamente no constituye una evidencia para una no conformidad mayor. Tendrá que ser respaldada por evidencia adicional, como la búsqueda de registros, información documentada, registro fotográfico, etc. También podemos encontrar evidencias cuando hacemos recorridos por procesos y hacemos observación de cómo, por ejemplo, se elabora un producto, de cómo se almacena materia prima, producto en proceso, producto terminado. Podemos encontrar información y evidencia en la entrevista con los líderes del proceso, en la observación del estado de los equipos de seguimiento y medición junto con sus hojas de vida, los registros correspondientes a certificados de calibración, etc. Es decir, que en un proceso de auditoría encontramos evidencia en muchas fuentes y cada una de esas evidencias es lo que va a respaldar un hallazgo de auditoría. Cuando decimos que el hallazgo es el resultado de evaluar esa evidencia frente a los criterios de auditoría, estamos diciendo que criterios de auditoría es todo aquello que sirve de información al auditor para poder establecer o redactar un hallazgo. Aquí cabe la pena mencionar que el objetivo principal de un proceso de auditoría es encontrar conformidad, quiere decir cumplimientos a los requisitos, a los diferentes requisitos que una organización debe cumplir. Estos generalmente se presentan en un informe de auditoría en lo que nosotros denominamos aspectos a resaltar. Cuando un auditor identifica desviaciones de algún tipo, debe clasificarlas en no conformidad o en observación. La no conformidad tendrá que estar respaldada siempre por evidencia y cuando la evidencia no es contundente o cuando la muestra no es suficiente, el auditor procede a redactar una observación de auditoría. Entonces los hallazgos están clasificados como conformidad o cumplimiento, que digo se presentan como aspectos a resaltar, y como no conformidad. La no conformidad implica la necesidad de generar una acción correctiva para hallar la causa raíz y definir las acciones para evitar que recurran. También en los procesos de auditoría se encuentran otro tipo de hallazgos como observaciones y oportunidades de mejora. Algunos auditores no presentan oportunidades de mejora. Esto depende de la escuela de formación que haya tenido el auditor. Algunos consideramos que sí es de mucha importancia regalar oportunidades de mejora en un informe de auditoría. La oportunidad de mejora se diferencia de una observación en el sentido en que la oportunidad de mejora es que cumpliendo con los requisitos la organización podría tener una alternativa para hacerlo mejor o para que le sea más beneficioso a la organización y el auditor al identificarlo regala esa oportunidad de mejora. La oportunidad de mejora no es obligatoria de asumir por parte de la organización, es tómelo o déjelo, mientras que la no conformidad y las observaciones requieren de planes de acción para su respectivo cierre. ¿Cuál es el paso a paso de hacer un plan de acciones correctivas? Primero, entender la no conformidad. Esto depende en gran parte del auditor cuando el hallazgo es originado en un proceso de auditoría.
De ahí la importancia de que queden bien redactadas las no conformidades. Esto dará pie para otra charla, seguramente de Pregúntele al experto, porque el auditor tiene que dejar muy claro qué encontró o qué no encontró, en dónde y contra qué requisito. Esos requisitos mencionaba pueden ser normativos cuando corresponden a una norma de sistema de gestión, legales de la organización, pueden ser también técnicos asociados al producto o al servicio, o pueden ser propios de la organización. Segundo paso, pues corrección para cerrar la no conformidad. Recordemos que la corrección es el primer paso, es tratar de evitar que la no conformidad se salga de control, es eliminar la no conformidad de una manera instantánea para repararla, pero no ataca la causa raíz. Por eso el tercer paso es hacer análisis de la causa raíz del problema o no conformidad. El cuarto paso, establecer un plan de acción. Y el quinto paso, verificar la eficacia de la acción correctiva. En el quinto paso voy a hacer énfasis porque siempre debe terminar el plan de acción con actividades de verificación y seguimiento. Ese paso es fundamental para garantizar que la acción correctiva fue eficaz. Y cuando no hacemos esto, al establecer un plan de acción, no tenemos a ciencia cierta manera de garantizar que la no conformidad se vuelva a presentar. ¿Cómo se gestionan las acciones de carácter correctivo? Las propias normas pues nos dicen que puede haber más de una causa para un problema o para una no conformidad. Cuando esto ocurre, entonces dentro del análisis de causa se debe identificar todas las posibles causas, tanto la causa raíz como las subcausas o causas asociadas, para establecer dentro del plan de acción medidas para atacar o abordar cada una de esas causas que se hayan identificado. Es importante entonces que, previo a establecer la acción correctiva, haya necesidad de establecer una corrección, que es una acción inmediata para eliminar a corto plazo la situación de incumplimiento, y hago énfasis en que la corrección, como no ataca la causa raíz, es apenas una medida de apagar incendios para evitar que se salga de contexto, se salga de nuestras manos la no conformidad y genere un efecto mucho más grande frente a donde se haya encontrado dentro de la organización. ¿Qué diferencia hay entre corrección y acción correctiva? Empecemos mirando algunos ejemplos. El primer ejemplo dice lo siguiente: existen varias cotizaciones o presupuestos aceptados por el cliente de forma verbal, pero no están firmados. Por lo tanto, no hay evidencia de aceptación. Es cierto que algunas veces pues hay validez en un contrato verbal, pero realmente la organización, para estar seguro de que los requisitos del cliente quedaron bien entendidos, fueron explícitos y que la organización está en capacidad de cumplir los requisitos expuestos por el cliente, debe procurar que esas cotizaciones, esos presupuestos o el registro, como ustedes lo quieran llamar, orden de compra, orden de producción, esté firmada por el cliente. Para nosotros en sistemas de gestión es importantísimo contar con esa evidencia y es bastante frecuente que en procesos de auditoría preguntemos cómo asegura la organización que está en capacidad de cumplir con los requisitos o expectativas del cliente. Entonces, generalmente muestran de soporte un contrato, una orden de producción, una cotización, un presupuesto firmado por el cliente, en donde aparecen los criterios que ha colocado el cliente o sus expectativas, y su firma lo que hace es demostrar que aprobó lo que la organización está dispuesta a ofrecer. ¿Qué corrección se haría en este caso, dado que las cotizaciones o los presupuestos aceptados por el cliente no están firmados? Entonces la corrección sería inmediatamente pues conseguir la firma del cliente en la cotización o presupuesto. Eso no elimina la causa de la no conformidad. Eso lo que hace es
eliminarla parcialmente en el sentido de que quedó la firma del cliente, pero no tengo la seguridad de que eso no se vuelva a presentar. Para tener la seguridad de que eso no se puede volver a presentar, entonces levanto o implemento una acción de carácter correctiva. Será entonces la acción que elimine el causante de que no se estén firmando dichas cotizaciones o presupuestos. Vamos a ver qué haría la acción. Eso, gracias, Alejito. Una de las causas puede ser que la persona que está realizando la labor comercial pues no le termina de comunicar al cliente la necesidad de firmar el documento, o quizás existe una falla de comunicación entre los diferentes procesos o departamentos y el departamento comercial de pronto no le ha enviado el documento firmado al departamento de administración para su correspondiente archivo. Como pueden ser varias las causas, aquí hay necesidad de hacer un análisis de causa. La organización identifica, porque la norma no se casa con ninguna metodología para hacer análisis de causa, como no se casa con ninguna metodología para nada, la organización decide el cómo, la norma solo me dice el qué. Entonces, como debo asegurar que las acciones correctivas sean eficaces, porque eso sí me lo manda la norma o las normas, la organización elige entre una o dos o tres metodologías para que capacite a los líderes de proceso y tengan la potestad de implementar la acción correctiva cuando la no conformidad sea identificada en su respectivo proceso. ¿Qué diferencia entonces una corrección de una acción correctiva? La corrección se hace cuando aparece la no conformidad. Normalmente ataca la no conformidad de una manera inmediata, es una solución a corto plazo y la posibilidad de que vuelva a aparecer la no conformidad es alta frente a una corrección, porque es una acción que tomé de un momento para otro pensando que eliminaba el problema de una manera parcial antes de buscar la causa y pues procurar las soluciones. Mientras que la acción correctiva se levanta cuando aparece una no conformidad, pero identificando la causa de la no conformidad, hacia análisis de ella, obviamente la solución que aportaría sería a largo plazo y la posibilidad de que vuelva a aparecer o a recurrir la no conformidad es baja o nula. Veamos con ejemplos. Entonces, no conformidad. Solo se evidencia el análisis de riesgos y oportunidades en los procesos de apoyo de la organización, tales como gestión contable, fiscal y laboral. Recordemos que también es opcional, las organizaciones representan a sus procesos de una manera gráfica a través de lo que se llama una red o mapa de procesos. En esa red o mapa de procesos encontramos que se identifican procesos de conducción, como el de direccionamiento estratégico, procesos de cadena de valor para una empresa de manufactura, pues estará la parte de ventas o mercadeo, estará la parte de compras, estará la parte de producción, estará la parte de almacén, y en procesos de apoyo podemos encontrar recursos humanos, todo el proceso financiero y contable, encontramos procesos de mantenimiento, encontramos procesos de metrología, encontramos procesos, por ejemplo, de TICs, etc. El requisito asociado en este caso es el 6.1 para las normas ISO 9001, 14 y 45, requisito nuevo en las normas con la versión 15, en donde hablamos de planificación, y en el 6.1 específicamente acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esto tiene que ver con la gestión del riesgo asociado a ISO 31000 como norma de referencia. El análisis de la causa raíz que se hace en este caso es: no se tuvieron en cuenta los procesos operativos de la organización para realizar el análisis de riesgos y oportunidades, dado que se interpretó en la norma ISO 9001 versión 15 que se refería al contexto como elementos externos, al contexto externo y no al interno de la organización. La corrección que toma es: se cita una reunión entre el asesor externo y la gerencia para analizar la necesidad y utilidad de considerar los riesgos y oportunidades de los procesos de cadena de valor del negocio y modificar el DOF.
¿Qué se haría en el plan de acción de la acción correctiva? 1. Se imparte capacitación sobre gestión del riesgo por parte del asesor externo a todos los líderes de los procesos. Se elabora para el DOFA una explicación del paso a paso de su análisis y cómo se relacionan las amenazas con los riesgos corporativos y cómo se identifican las oportunidades. Después, se verifica la eficacia de la acción luego de que se han revisado los planes de acción derivados para el tratamiento de los riesgos y se vea la necesidad de modificar el DOFA organizacional o de ser revisado en comité o revisión gerencial. Veamos otro ejemplo. No conformidad. En el control de stock de repuestos se revisan 3 referencias y en ningún caso coinciden los datos en el soporte informático con las evidencias físicas encontradas en el taller. Referencias XX, XXX y XXX. ¿Qué pasa en este caso? Pues voy al taller, solicito ver como auditor, mirar cómo hacen ellos para relacionar o para conocer el stock de repuestos. Se verifican 3 referencias, es decir, que se toman esas 3 referencias como muestra y resulta que en ningún caso de esos 3 coinciden los datos con lo que aparece en el computador referenciado. Entonces, el requisito asociado es el 8.51, control de la producción y de la provisión del servicio. Puede estar en alguno de los requisitos asociados. El análisis de la causa raíz que hace la organización es: no se tiene establecido un mecanismo de control estricto para las salidas del taller. La corrección: se buscan las 3 referencias identificadas y se recorrigen el software verificando dichas referencias en el otro almacén. Es decir, que la corrección simplemente atañe a las 3 referencias que tomó como muestra el auditor en su proceso de auditoría y que no coincidieron en el físico con lo relacionado en el software. Si voy a hacer un análisis de causa, entonces hago el análisis de causa y establezco una acción correctiva. En ese plan de acción correctiva tendrían que ir: 1. Se establece un mecanismo de control de piezas de repuestos de tal forma que cuando se produzca una salida del taller, le sea comunicado al responsable del software para su registro. 2. Se programan inventarios periódicos definiendo una muestra de los repuestos de mayor rotación. Y 3. Se programa una inspección aleatoria de los repuestos versus los datos del software por parte del encargado del almacén. Es decir, que si ustedes se fijan, la acción número 3 ya es de verificación y de seguimiento. Eso quiere decir que se va a utilizar una inspección y que a través de una muestra aleatoria se van a tomar repuestos para verificar los datos del físico versus los datos del software. Ejemplo número 3. No conformidad. Durante la revisión de los perfiles de cargo e historias laborales u hojas de vida del personal en el proceso de recursos humanos, se evidencia que no en todos los casos queda registro de la formación recibida por los empleados. ¿Por qué lo dice el auditor? ¿Cuál fue su evidencia? Formación como auditores internos a los líderes del proceso, donde faltan los certificados de formación de 3, el líder de compras, de mercadeo y del área contable, de los 8 empleados enviados, pese a que la líder de recursos humanos dice que pasaron el curso con buena nota. Entonces, en este caso, se hizo una auditoría al proceso de recursos humanos. Siempre se solicitan muestras de hojas de vida o historias laborales de los empleados. Dentro de ellos se buscan certificados de formación. En este caso, el auditor preguntó si las auditorías se estaban realizando con participación de auditores internos formados por la propia empresa. La respuesta fue que sí. Por eso buscó el auditor ver entonces los certificados de formación como auditores internos de 8 de los formados por la organización, y 3 de ellos no contaban con el certificado de formación, pese a que la líder del proceso dijo que todos habían aprobado el curso y con buena nota.
Requisito asociado 7.2 de competencias. Recordemos que la norma solicita que tengamos información documentada que soporte la competencia, bien sea en términos de experiencia, de formación o cuando las personas requieren competencias específicas, igualmente deben tener los registros asociados. Entonces, hablamos de educación, formación y experiencia. Análisis de la causa raíz. No estaba definido en el procedimiento de recursos humanos lo concerniente a la capacitación y formación que se debía no solo aportar el certificado a la hoja de vida, sino además evaluar la eficacia de la formación recibida. La corrección que se toma se solicita por parte del proceso de recursos humanos al proveedor de la capacitación los certificados faltantes para complementar las hojas de vida de los empleados capacitados. Eso, recordemos, es una acción inmediata que no toca o no elimina la causa raíz de la no conformidad. Entonces, para el momento de la auditoría se solicita rápidamente los certificados, de manera que el auditor, antes de finalizado el ejercicio, verifique de nuevo las hojas de vida y ya estén los certificados faltantes. Sin embargo, solicita que se establezca una acción de carácter correctivo para que no se vuelva a presentar. La acción correctiva incluye las siguientes actividades. 1. Se revisa y actualiza el procedimiento, incluyendo lo relacionado con certificación de competencias y métodos para evaluar la eficacia de la formación. 2. Se difunde el procedimiento. 3. Se comparte con los líderes de proceso su corresponsabilidad en obtener los registros que demuestren competencias adquiridas por proveedores externos e internos. Y finalmente, se identifica en el cronograma de formación el siguiente curso o capacitación que se deba acreditar con certificación para verificar que se cumple la entrega de los mismos al proceso de recursos humanos. Este es el mecanismo que se opta para hacer la verificación de la eficacia del plan de acción que se ha identificado. Existiendo muchos métodos para hacer análisis de causa, dije que me iba a centrar en comentar el paso a paso de uno de los métodos más utilizados. Es un método denominado causa-efecto, diagrama espina de pescado o el diagrama de Ishikawa. Decía que los japoneses son llamados los padres de la calidad en el mundo porque ellos han establecido muchas metodologías que hemos copiado los demás países que hemos entrado en el ámbito o en los procesos de calidad, y uno de esos mecanismos es este diagrama de Ishikawa, que originalmente relaciona que un problema o una no conformidad puede tener como posibles causas. Originalmente hablaba de 5 M's, que incluyen el método de trabajo, maquinaria o equipos, materia prima o materiales, mano de obra y medio ambiente. Digo que originalmente eran 5 M's porque ya van como en 8. Mínimo ya se tienen 6 en esta espina de pescado o método Ishikawa porque se complementó con una M de medición y una M de money, de recurso financiero. La herramienta diagrama causa-efecto es muy útil para enfrentarse a un problema complicado, pues combina la reunión de la reflexión con la elaboración de un mapa mental, de forma que se pueda enfrentar a las posibles causas del problema y no solo a las que a priori resultan más evidentes. Su uso más difundido es para la resolución de problemas descubriendo la causa raíz del mismo, pero realmente se ideó como herramienta de control de calidad, donde también puede ser útil para descubrir cuellos de botella en procesos de producción o identificar dónde y por qué un proceso no está funcionando como debería. Como vemos, se le llama espina de pescado porque si ustedes ven la gráfica, aparece como el esquelético de un pececito en donde iría la cabeza, va el efecto del problema o la no conformidad, y en las respectivas espinas van asociadas las M's que pueden llegar a estar relacionadas con el problema. No siempre frente a una no conformidad todas las M's tienen que estar presentes. Puede ser que solamente esté una o 2 M's, pero existe la posibilidad de que haya de 5 a 7 u 8 M's que puedan llegar a estar relacionadas. Si identificamos que algunas de esas M's están relacionadas,
Entonces tenemos que definirlas en ese diagrama de Ishikawa y si vemos subcausas asociadas, crear espinitas adicionales al lado de la M para ir verificando qué acción podemos tomar frente a cada una de las M's que veamos involucradas. Sigamos. ¿Cómo se hace el diagrama causa-efecto? Como pasos previos, entonces normalmente se determina el problema a analizar. Entonces debe ser un problema concreto. Cuando recibimos por parte de un auditor la no conformidad declarada, ese será el problema concreto, tal y como el auditor lo planteó en el informe de auditoría. 2. Determinar el grupo de personas que deben intervenir en el análisis. Yo soy partidaria de que esto siempre se debería hacer a través de reuniones o comités, bien sea dentro de cada uno de los procesos o entre los diferentes procesos que puedan estar asociados a la no conformidad encontrada en proceso de auditoría. Una cabeza piensa menos que varias, entonces es muy bueno tener la opción de que se escuche a las demás personas, a todos los que participen dentro del comité, identificando cuáles son o cuáles creen que sean las posibles causas relacionadas con la no conformidad. Normalmente serán personas relacionadas con el problema de manera directa o indirecta, de forma que todos puedan aportar ideas. Se hace la convocación al grupo o al comité, pues definiéndoles que el propósito es hacer un análisis de un problema concreto para que si puede lleven ya identificadas posibles causas asociadas y posibles soluciones. Después se plantea la reunión de análisis. En primer lugar, entonces el grupo que va a hacer el análisis empieza dando sus opiniones de forma ordenada. Normalmente siempre hay un moderador, se puede utilizar la metodología de tormenta de ideas o de lluvia de ideas para que en un tablero o en una pizarra el moderador vaya asociando a cada una de las M's las ideas que van aportando. Como paso 2, entonces una vez agotadas todas las opiniones, el moderador o el facilitador del grupo dibuja el diagrama base en una pizarra suficientemente amplia para poder escribir en ella todas las posibles causas que encuentren asociadas. En el triángulo de la cabeza del pez, pues se escribe el problema o la no conformidad a considerar. A continuación se identifican los factores o grupos de causas en que se pueden clasificar y a cada uno de esos factores se les asigna una flecha que se denomina una espina en donde pues se van a identificar las posibles M's asociadas. El de maquinarias también ha sido, digamos que, extendido a maquinarias, equipos y herramientas porque están equipos de seguimiento y medición que son muy importantes y también en SST para nosotros es muy importante el estado de las herramientas. Mano de obra que tiene todo lo concerniente a lo que es la persona o las personas involucradas en los procesos de elaboración, de fabricación o de prestación del servicio. El método de trabajo que incluye, por ejemplo, la posibilidad de saber hacer las cosas, de contar con instructivos de trabajo, con procedimientos, con registros para poder generar evidencia y trazabilidad en los procesos. Encontramos la M de materiales, que incluye materiales o materia prima. Encontramos la M, que hace referencia al entorno de trabajo. A esa M se le llamaba medio ambiente, pero da uno cuenta que se tiende a confundir el medio ambiente solamente mirando recursos. Y resulta que es todo el entorno de trabajo, que incluye además de esto el ámbito social en el individuo. Entonces es bien importante hablar de entorno de trabajo. Y la M de medición, que es el utilizar mecanismos de seguimiento, de verificación y obviamente de medición propiamente dicha. Sigamos. Buenas noches. Ya, después de que termine la presentación, si quieres vas anotando la pregunta en el chat
Y Ah, después de que bueno, qué pena, es que es para para ver si me puedes hacer el favor de devolver la diapositiva anterior, un segundito, la anterior. La otra, esa. Ujú. Listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Decíamos entonces que a continuación el facilitador o el moderador, pues con la colaboración de todos los que integran el grupo o el comité, asigna cada una de las causas identificadas a uno de los títulos o conjuntos definidos. Aquí vemos entonces que puede haber causas principales, que es la línea más larga, más prolongada, y subcausas, que son las asociadas a cada una de las M's. Durante el proceso pueden aparecer causas que lo son y pues a su vez subcausas que son las correspondientes a las principales y a otras que no lo son. De esta manera se puede llegar a ramificar el diagrama de forma directamente proporcional pues a la capacidad que tenga el grupo de encontrar causas para el problema que se plantea. Vamos a poner un ejemplo. En el efecto o problema podemos colocar como no conformidad o como problema que se ha aumentado el producto no conforme en el último mes. Ese es el problema que encuentro en el área de producción. Por lo tanto, llamo a un comité técnico al personal que yo considere pertinente que esté. No solamente personal de mi proceso, así la no conformidad haya sido identificada en el proceso de producción, pero me parece pertinente que esté y participe en el comité, por ejemplo, un representante del proceso de recursos humanos, uno de mantenimiento, uno de almacén, uno de SST y así consecutivamente hasta conformar en ese comité el grupo de personas que yo considere que me pueden ayudar a hacer un análisis de causa correcto o adecuado. Coloqué este ejemplo de aumento del producto no conforme o salida no conforme porque puede haber varias M's involucradas. Por ejemplo, podría ser que la materia prima haya sufrido un deterioro y que sea la causa de que un lote me haya salido de producto no conforme. Puede ser también que esté asociado que maquinaria o equipos utilizados dentro del proceso de producción sean muy obsoletos y a los que no se les haya hecho, por ejemplo, actividades de mantenimiento cumpliendo específicamente un programa definido por el proceso. Puede ser que como otra M esté involucrada la mano de obra porque, por ejemplo, hayan sido incorporados recientemente 2 o 3 operarios nuevos en el área, por ejemplo, de extrusión y por la rapidez con la que se necesitó ese personal, no se verificó que hubieran pasado adecuadamente su periodo de entrenamiento. Puedo encontrar otra M involucrada con el entorno de trabajo en razón a que ha llovido mucho y entonces se filtran goteras al área de almacén y esa humedad haya podido llegar a deteriorar bien sea materia prima o alguna, no sé, algún material necesario para la elaboración del producto. Coloco este ejemplo para que nos demos cuenta que dependiendo del problema o de la no conformidad, puedo encontrar una o más M's relacionadas con el problema. Cuando se incorporan estas M's a este diagrama, se hace muy interesante porque las personas de cada uno de esos procesos pueden empezar a encontrar subcausas asociadas. Por ejemplo, mencioné el caso de la humedad en el almacén. La persona encargada de almacén puede empezar a considerar otros factores adicionales a los de la humedad que pudieran estar llegando a deteriorar la materia prima o los insumos necesarios para la elaboración de los productos y que solamente él, por el conocimiento del proceso, puede aportar en términos de constituir ese diagrama mucho más completo. Continuemos.
Finalmente, se determina cuál es el orden de importancia de las causas identificadas. Para ello, puede someterse a votación entre los participantes el conjunto de causas identificadas. Una vez hecha la votación, se rodean con un círculo las 2 o las 3 causas más votadas y estas serán las primeras contra las que se deberá actuar. Se debe seleccionar e identificar una pequeña cantidad de 3 a 5 de las causas del más alto nivel que puedan tener la mayor influencia en el efecto y requerir de acciones adicionales tales como la recolección de datos, esfuerzos de control, etc. Aquí también menciono que en muchas organizaciones para poder encontrar la causa raíz, dado que por ejemplo en el ejemplo que yo coloqué anteriormente, el del aumento del producto o salida no conforme, puede haber varias M's relacionadas y algunas de ellas parecerle a uno que son igual de relevantes, se puede aplicar el método de los 5 porqués para encontrar la causa raíz. Sigamos. Aquí encontramos un modelo de formato en donde aparece específicamente pues el diagrama de Ishikawa o de causa-efecto. Aparece un listado en donde aparecen las diferentes técnicas que pueden llegar a ser utilizadas para hacer el análisis de causa. Se encuentra también la firma y nombre de los participantes y se puede encontrar una matriz en donde se clasifiquen los diferentes M's con su respectivo análisis para encontrar la causa raíz y establecer un plan de acción. Sigamos. Otras herramientas utilizadas para el análisis de causa son, por ejemplo, la tormenta de ideas o la lluvia de ideas, que sirve para identificar el mayor número posible de causas que pueden estar contribuyendo para generar un problema, preguntando pues por qué está sucediendo. Una vez que se han identificado las causas principales, se procede a preguntarse por qué ha surgido determinada causa. Esto se hace con el fin de identificar cuáles han sido las causas secundarias o las subcausas que han provocado a las causas principales. También está la herramienta de los 5 porqués. El método de tormenta de ideas o de lluvia de ideas normalmente se queda corto. Es un método que sirve para, como primer paso, identificar a través de lluvia de ideas todas las posibles causas asociadas a un problema. Pero a través de la tormenta de ideas es muy difícil dar con la causa raíz de un problema. Por eso normalmente se complementa la tormenta de ideas en el primer paso o bien con el método de Ishikawa, o bien con un método como la herramienta de los 5 porqués que mencioné yo ahorita, que es simplemente hacer una cadena de preguntas en donde el moderador o el facilitador del grupo o del comité va haciendo preguntas a partir del efecto hasta devolverse a la causa raíz. Entonces, ¿por qué se presentó esto? ¿Qué fue lo que originó tal cosa? Me voy hacia atrás con porqués, hasta llegar a la causa raíz. Sigamos. Aquí entonces vemos un modelito muy sencillo de la aplicación del método de los 5 porqués. Entonces, el evento. Los niños, llegué tarde al trabajo. ¿Por qué llegó tarde al trabajo? Porque no le encendió el carro. ¿Por qué no le encendió el carro? Porque tenía la batería descargada. ¿Por qué tenía la batería descargada? Porque se permaneció encendida la luz toda la noche. ¿Por qué se quedó encendida la luz toda la noche? Es porque se quedó abierta la puerta. ¿Y por qué se quedó abierta la puerta del carro? Porque los niños jugaron dentro de él. Entonces, con los 5 por qué siempre me voy del efecto, que es llegar tarde al trabajo, me voy hacia atrás para mirar cuál fue la causa raíz asociada al problema. Este método de los 5 porqués, normalmente esto fue creado también por japoneses, por la industria Toyota, y fue creado para mejorar la productividad en el sistema de elaboración o fabricación del producto, y fue un método también diseñado para que fueran los propios trabajadores quienes, utilizando la herramienta de los 5 porqués,
encontraran la solución a los problemas de producción que enfrentaban día a día. Fue un método que tuvo muchísimo éxito y que fue complementado a través de metodologías de participación en donde se les dio un espacio semanal con grupos de no más de 8 personas para que ellos hicieran un análisis de los problemas que enfrentaban habitualmente en el proceso y ellos mismos propusieran soluciones. Se dieron cuenta de que el 80% de los problemas podían llegar a ser solucionados por los propios trabajadores y solo el 20% tenía que subir a otro nivel. El siguiente nivel era el que constituían los supervisores o mandos medios y de eso solamente el 5% de los problemas tenía que llegar hasta el último nivel, que era el nivel gerencial. Y generalmente estaban asociados, ese 5% estaba asociado con recursos financieros, en donde los otros niveles no podían tener, pues tomar injerencia o tomar decisiones. Entonces, fíjense que este método de los 5 porqués es un método validado por una empresa muy importante y no solamente sirve como método de análisis de causas, sino de participación de los trabajadores en la solución e identificación de sus propios problemas. Continuemos. Bueno, entonces con esto damos por finalizada la presentación. Ahora sí podemos participar con preguntas, bien sea o a través del chat o podemos participar a través de habilitar el micrófono para poder conversar. Daniela dice, cuando se encuentra ese problema siempre se debe sacar las consecuencias con las 5 M's o pueden ser menos. Entonces yo mencionaba que normalmente se pueden presentar problemas o no conformidades en donde no siempre las 5, 7, 8 M's estén involucradas. Hay no conformidades o problemas en donde se ve que solamente está relacionada una o dos M's. Por ejemplo, devolviéndonos al caso que se colocaba de ejemplos, en donde se estuvo en el proceso de recursos humanos y se preguntó por qué no se tenían los registros o los certificados de formación de 3 de los 8 auditores que habían sido formados. Entonces, fíjense que las M se reducen porque estamos hablando de un problema asociado a competencias, que es específicamente el proceso de gestión humana, en donde ella debe revisar con el análisis de causa qué le falta a ella en el procedimiento de recursos humanos que asegure que alguien debe verificar, contar con los certificados de formación y no solo con los certificados, sino acreditar la verificación de la eficacia de la formación, tanto interna como externa, que se dé al personal de la organización. Entonces, fíjense que las M se reducen. El caso que yo puse ahorita de aumento del producto o salida no conforme era para que ustedes se dieran cuenta que podía en una no conformidad estar varias M's asociadas. Entonces, obviamente el plan de acción es mucho más grande porque tiene que abordar todas las M's que se vea que tienen, que son prioritarias o que están asociadas con un potencial de afectación muy grande frente a la no conformidad. Si desean hacer preguntas, adelante. Buenas noches, doctora. Mucho gusto. Mi nombre es Luis de Moya. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Adelante, cuéntame en qué te puedo servir. Doctora, bueno, quiero como aclarar una duda pues, que me pasa frecuentemente. Usted decía al principio que cuando hay una acción, hay una no conformidad, un servicio no conforme o producto no conforme, digamos que por ejemplo en mi organización se reporta mensual un formato la salida no conforme, el servicio no conforme, se registran. Sí. Usted decía que entonces una acción, o sea, ahí se puede generar una acción correctiva, pero no necesariamente un plan de mejoramiento. O sea, no necesariamente un plan de mejoramiento. O sea, si yo corrijo esa novedad en ese mismo mes, o sea, se quedan en simplemente una corrección y no sería una acción correctiva. Si se repite, por ejemplo, 2 meses, el siguiente mes vuelve y se repite el mismo servicio no conforme,
Exactamente. Acabas de dar en el punto clave. Resulta que me doy cuenta que se está presentando un servicio no conforme y yo tomo la corrección. La corrección, recuerda uno de los ejemplos que colocamos, es que, por ejemplo, a un registro le falten firmas. Entonces la corrección es, vaya y pida las firmas y llene bien el registro. Pero no estoy haciendo análisis de causa para mirar por qué se están generando registros a los que les faltan firmas. Pasa lo mismo que en el ejemplo que me estás diciendo. Entonces se presenta un servicio no conforme, tú tomas una corrección, ese servicio no conforme pues se arregla, pero tú no estás mirando qué es lo que está haciendo que se cause ese producto o servicio no conforme. Entonces, cuando se te vuelve recurrente, es cuando tú dices, miércoles, no, aquí hay que tomar una acción correctiva, hay que entrar a mirar qué es lo que está pasando. Este es el análisis de causa raíz para poder tomar acciones y evitar que se repita. Algunas organizaciones en su procedimiento de acciones correctivas dicen que se espera 2 o 3 ocurrencias de la no conformidad para implementar una acción de carácter correctivo. Yo como auditora te digo, yo preferiría que apenas yo me dé cuenta que se está produciendo un problema, que se está efectivamente presentando una no conformidad, se haga el análisis de causa y no que te des mañas para no tomar una acción correctiva y tú decir, no, esperemos 2 o 3 meses y si esto se vuelve a presentar, ahí sí tomo la acción de carácter correctivo. Puede que en esos 2 o 3 meses se haya incurrido no solamente en lo que tú te hayas podido dar cuenta, sino en muchos más casos y que represente para la organización pérdida de buena imagen, devoluciones, quejas y reclamos, pérdida financiera. Entonces el problema tendría un potencial de afectación muy grande. Entonces mi invitación es a que ustedes revisen cómo tienen definido su procedimiento de acción correctiva y preventiva y en tu caso de salidas no conformes para que se tome una acción correctiva en el menor tiempo posible. Y no esperes a que se vuelva recurrente para tomar acción correctiva. Doctora, pero a veces sucede que, por ejemplo, la causa raíz cambia. Es decir, o sea, por ejemplo, puede ser que en un mes fue porque se dañó el equipo, pero el mes siguiente fue porque se incapacitó el talento humano y pues no había quien pudiera procesar dentro del proceso o para poder dar una salida, porque no se podía dar la salida. O sea, de pronto cambia, cada mes cambia. Precisamente por eso se hace el análisis de causa, para poder encontrar cuáles son las posibles M's que están relacionadas con una no conformidad. Entonces, en tu caso, tú me hablas de servicios no conformes y resulta que ves la M de la mano de obra asociada y tú me dices por enfermedad o incapacidad de las personas. Puede también ser una subcausa el que las personas no tengan el entrenamiento adecuado, etcétera. Pero puede haber otra M relacionada con la maquinaria o los equipos que fallaron o porque, no sé, no se les hizo mantenimiento o no se cuenta con un programa formal de mantenimiento o son equipos obsoletos que requieren reingeniería o, en fin. Entonces puede haber más de una o dos M's asociadas a un mismo problema. Cuando esas M's las identificas, hace que generes planes de acción para evitar que el problema se vuelva recurrente. Entonces, si yo ya sé que uno de los problemas, ese problema puede estar originado por una M relacionada con la mano de obra, y ves que una de esas es que no tienes personal suficiente, o que el personal con el que cuentas no tienen todos la misma competencia para poder hacer todas las labores que se necesitan, te hace tomar planes de acción frente al personal. Entonces tú dices, hombre, tenemos que hablar con recursos humanos para que recursos humanos, por ejemplo, nos facilite personal extra cuando lo necesitemos o que genere una red de capacitación interna de manera que todos los empleados u operarios que tenemos en un área sean capaces de hacer cualquier tipo de trabajo o de actividad en caso de que falte una persona. Me estoy inventando esto porque no conozco la realidad de tu empresa, pero es para ponerte ejemplos de que lo mejor es hacer un análisis de causa en donde identifiques todas las posibles M's que pueden estar asociadas al problema que estás enfrentando.
Porque si me dices, no, es que este mes puede ser por la M de mano de obra, pero el otro mes puede ser por materiales y equipos. Hombre, si hubieras previsto eso desde el principio haciendo el análisis de causa, no te tendrías que enfrentar todos los meses a tener el mismo problema por diferente causa. Sí, señora, muchas gracias, muy amable, me quedó muy claro. Con mucho gusto. Navy López está diciendo, si se tiene una no conformidad y se evidencia que tiene el análisis, pero se repite, ¿qué sucede? Pues definitivamente estás demostrando con esto que no estás verificando la eficacia de la acción correctiva. Este es uno de los literales del requisito 10.2 que incluyen las normas de sistemas de gestión, en donde es obligación de la organización verificar la eficacia. Y solamente verificas la eficacia con la no recurrencia. Si tú te estás dando cuenta que el problema se vuelve repetitivo, la no conformidad, tú misma estás diciendo en los planes de acción que estamos implementando no están sirviendo porque el problema se sigue repitiendo. Esto da pie para en un proceso de auditoría, tanto interna como auditoría externa, levantar una no conformidad mayor frente al sistema por ausencia de eficacia de las acciones correctivas. Disculpe, yo le hago otra pregunta ahí que me surge enseguida con esa afirmación. Por supuesto. ¿Quién le corresponde hacer la revisión? ¿El auditor interno o al líder de proceso? A uno siempre le levantan las no conformidades en un proceso. O sea, las personas no somos culpables en los sistemas de gestión. Entonces la no conformidad se levanta en el proceso que se está auditando. Normalmente la organización tiene definido o debe definir un método para implementar las acciones correctivas. En algunas empresas hacen comités técnicos, bien sea de calidad, comités técnicos ambientales, comité técnico de CST, y a través de esos comités se utilizan esos comités, entre otras cosas, para poder mirar qué no conformidades se han implementado y levantar las acciones correctivas. Entonces, como es un grupo de personas, generalmente están representados por líderes de proceso y entre todos ellos levantan la acción correctiva. Esa acción correctiva le corresponde al proceso al que se le encontró la no conformidad. Ok, sí, señora, gracias. Beatriz está preguntando si al final se podría compartir la información. Entonces, pues le corresponde a Alejandro comentar si no hay problema de participar la información de la presentación. Aquí yo acabé de colocar el link que les prometí para que por favor lo copien y con él puedan buscar el video concerniente al método de Ishikawa o análisis de causa-efecto para que lo miren con calma y puedan incorporarlo en las metodologías de análisis de causa de sus respectivas organizaciones. Si tienen más preguntas, adelante. Recuerden que no hay preguntas tontas. Aquí se vale preguntar todo lo que se quiera. Cualquiera de las metodologías, incluida la tormenta o lluvia de ideas, los 5 porqués, el diagrama de Pareto, el método Ishikawa o causa-efecto o espina de pescado, estratificación, histogramas, todas estas son metodologías para hacer análisis de causa. Lo que sucede es que en nuestro país como que se han casado con 3 metodologías. Una es la metodología de lluvia de ideas, la otra es el de causa-efecto o espina de pescado y la otra es de los 5 porqués. Casi nunca se meten con otro tipo de metodologías, pero es muy bueno que se tenga información sobre todas, porque por ejemplo el diagrama de Pareto es una metodología muy útil cuando uno quiere clasificar las causas de mayor a menor,
Por ejemplo, me estoy dando cuenta que estoy enfrentando mucha queja y mucho reclamo en un servicio de consulta externa por parte de los usuarios. Y entonces yo quiero averiguar cuáles son las posibles causas de esas quejas o de esos reclamos de los pacientes. Y entonces me doy cuenta que algunas están asociadas con que se demora mucho la atención, otras con que la calidad de atención, es decir, la atención al usuario es muy mala porque los gritan o porque los tratan mal o porque son displicentes en el trato. Otra de las quejas y de los reclamos está asociado con que no hay medicamentos en farmacia, otra en que solamente hay un médico para atender a muchos pacientes. Entonces, cuando yo quiero clasificar esa cantidad de quejas y reclamos, es súper útil el diagrama de Pareto. Entonces, me permite ver en barras cuáles son las quejas y reclamos más asociadas a una determinada situación. Y así me sirve para yo mirar cuál es la que tengo que atacar de primero. Si la mayoría de las quejas o de los reclamos estuvieron asociados a los tiempos de espera, entonces tengo que buscar una solución. Si solo tengo un médico y me está atendiendo 30 pacientes, voy a tener que pensar en poner así sea temporalmente 2 o 3 médicos para poder atender a todos esos 30 pacientes al mismo tiempo, es decir, reduciendo los tiempos de manera que haya menos quejas y menos reclamos. Entonces ese diagrama de Pareto para la clasificación de las causas es excelente, pero casi nunca lo utilizamos porque nos casamos siempre con una única metodología y no siempre es la mejor. Entonces a veces se da uno cuenta que empiezan a generar acciones correctivas como muy cortas, como que no dan realmente con la causa raíz, y uno va a ver y es que el método que están utilizando para encontrar la causa raíz no siempre es el más efectivo. Diana pregunta. Buenas noches. Sí, cuéntame. Gracias, perdón, buenas noches. Apenas pues me ingresé, pero antes quería preguntarle algo, pues no sé si ya lo habrán dicho, en el tema de la lluvia de ideas. Siempre he tenido o siempre en algún momento me habían enseñado o había tenido en cuenta que la lluvia de ideas por sí sola pues no es tan efectiva, sino que tiene que ir acompañado, ¿sí? Gracias. Sí. Yo comentaba justamente eso en la presentación y decía que la lluvia de ideas normalmente es el primer paso para hacer el análisis de causa, en donde cuando tú llamas a varias personas a un comité o a participar de una reunión para hacer un análisis de causa, a través de la lluvia de ideas, ellos participan identificando las posibles causas de la no conformidad. Pero la lluvia de ideas se queda corta para encontrar la causa raíz. Normalmente hay que complementarla con los 5 porqués o con el método de causa-efecto o espina de pescado que yo ya expliqué. Muchas gracias. Con mucho gusto. Lady está preguntando, dice, ¿las fechas de cierre se definen según la importancia de la no conformidad o de la inversión que se debe hacer? En un plan de acción para el cierre de una no conformidad puede aparecer que varios procesos tienen que intervenir, cada uno desarrollando cierto tipo de actividad. Por ejemplo, en el caso que yo coloqué de aumento de las salidas no conformes, resulta que habiendo varias M's involucradas, el responsable o el líder del proceso de recursos humanos va a tener, por ejemplo, que identificar si hay personal nuevo, verificar si ese personal recibió realmente inducción, entrenamiento en el área, y si no va a tener que programar una reinducción o un reentrenamiento. Si es así, el líder de recursos humanos es quien decide cuánto tiempo se va a tomar en implementar esa actividad. En ese mismo caso, si una M involucrada es la materia prima y se identifica que a esa materia prima no se le hicieron pruebas y ensayos, el jefe de producción tendrá que decir, miércoles, tengo que mirar cuánta materia prima tengo ahí disponible y cuánto me va a llevar de tiempo realizarle pruebas y ensayos o solicitar certificados de calidad a toda esa materia prima para poder ser utilizada en producción. Es decir, que cada uno de los líderes de proceso, con las actividades que le corresponda hacer para lograr el cierre de esa no conformidad, es quien determina en qué fecha se compromete
a hacerla. Siempre se genera en un formato de acción correctiva una fecha probable de cierre y una fecha real de cierre. Es decir, que la fecha más larga, más prolongada, para que alguno de los líderes de proceso ejecute las actividades de las que es responsable, será la fecha probable de cierre. Por ejemplo, si la líder del proceso de recursos humanos dice yo me demoro 10 días en darle solución a la reinducción o al reentrenamiento del personal, perfecto. Pero resulta que el jefe de producción dice, no, a mí me va a llevar esto 20, 25 días. Entonces, realmente la fecha probable de cierre de esa acción correctiva sea el momento en que puedas verificar la eficacia de los planes de acción dispuestos. Esa es la fecha probable de cierre. Si por cualquier motivo se prolongó la fecha de cierre, entonces tendrás que colocar la fecha real cuando ya hayas podido entrar a verificar la eficacia. El coordinador o el líder del sistema de gestión integral es el responsable del cierre de la acción a través de su firma en la acción correctiva. Para él poder firmar el cierre de la acción correctiva, entra a verificar que esté toda la evidencia de la realización de las diferentes acciones del plan de acción para poder él comprometerse a verificar la eficacia de dicha acción y firmarla para su respectivo cierre. Diana dice, buenas noches, si eres el auditor, ¿en qué momento haces el reporte de que una no conformidad ya es una no conformidad? A ver, normalmente en un proceso de auditoría, una auditoría dependiendo del tipo de empresa, si es una empresa pequeñita y si es administrativa puede durar una auditoría de solo un día. Pero si tú te vas a una empresa de hidrocarburos, del sector de hidrocarburos, una auditoría interna puede durar una semana o semana y media. Entonces el auditor va recogiendo todos sus hallazgos. Generalmente si va solito, pues él busca su tiempo para ir haciendo la redacción de los hallazgos y presentarlos como un preinforme en la reunión de cierre. Si el auditor está acompañado, está acompañado de un equipo, entonces normalmente disponen de unos tiempos en el plan de auditoría para la revisión de hallazgos. Entonces cada uno de los integrantes del equipo de auditoría va haciendo la redacción de sus hallazgos y entregándoselos al auditor líder. Normalmente en la reunión de cierre, el auditor líder se encarga de presentar ese preinforme de manera verbal a la dirección, a la dirección y a los líderes de proceso que estén presentes en la reunión de cierre. Es un momento en donde los auditados tienen la posibilidad de decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con los hallazgos de auditoría. Es decir, que es un momento de conciliación. Cuando el auditor ha hecho muy bien su trabajo, generalmente la evidencia está presente en la redacción de cada uno de sus hallazgos, de manera que no da pie a que los auditados se pongan a decirle que no están de acuerdo. Generalmente cuando falla el auditor es cuando el auditado dice, discúlpeme, no entendí, basado en qué me está colocando esa no conformidad. Le quedó faltando la evidencia, casi nada. Y tendrá el auditor, si no tiene ni idea porque se le olvidó, porque no la registró, pues pierde el chance y no puede presentar esa no conformidad. O le quedó mal redactado o le quedó faltando la evidencia. Entonces, eso se hace en ese momento que es la reunión de cierre. Conciliado en ese momento el informe de auditoría, normalmente no después de 8 días de terminado el ejercicio, sino durante los 8 días siguientes, el auditor líder se encarga de hacer llegar el informe de auditoría formal a la alta dirección. Y de acuerdo a lo que tenga definido el procedimiento de auditorías internas de cada organización, él o el coordinador del sistema se encargará de hacer una reunión o de difundirlo a través, por ejemplo, de un correo a todos los líderes de proceso para que cada uno se apropie de los resultados de ese informe e inicie sus acciones de carácter correctivo. Cuando tenga el informe de auditoría de manera verbal en la reunión de cierre, ya están clasificados los hallazgos. Entonces ya se encuentran los aspectos a resaltar, que son los cumplimientos o la conformidad, y los aspectos a mejorar,
en donde están incluidas las no conformidades y las observaciones. Pregunta otra compañera, cuando se verifica la eficacia, ¿se debe hacer un nuevo muestreo como en la auditoría? Es a través de una actividad. Entonces, solamente se utiliza con muestreo cuando, por ejemplo, está asociado a producto no conforme o cuando está asociado a fallas de almacén en recepción, por ejemplo, de materia prima o de productos, pero normalmente es a través de una actividad. Entonces, por ejemplo, mencionaba en uno de los ejemplos colocados en la presentación que la verificación de la eficacia de un plan de acción en recursos humanos era esperar a la siguiente capacitación para entrar a verificar posterior a esa capacitación o formación si se contaba con todos los certificados de las personas que hubieran asistido y se daba con eso por verificado el plan de acción y se podía proceder al cierre. Entonces puede ser o a través de una actividad o a través de un muestreo, dependiendo de cómo aplique. Una pregunta. Adelante. Cuando hablabas acerca de la auditoría de segunda parte, Sí. acerca de los clientes, ¿es porque sufrió o sea, se presentó un inconveniente por parte de los clientes y ellos piden, digamos, la auditoría de esa empresa? ¿O Sí. cómo se daría? O un ejemplo para yo como que no logro como entenderlo bien. Perfecto. Entonces mencioné que hay 3 tipos de auditorías. La auditoría de primera parte es la única interna y es la hecha para revisar el propio sistema de gestión por personal propio de la organización formado o por auditores contratados por la empresa. Bien, esa es de carácter obligatorio por requisito de todas las normas. Tenemos que hacer auditorías internas. Auditorías de segunda y de tercera parte, las dos son externas. La auditoría de segunda parte siempre tiene la relación cliente-proveedor. ¿Qué significa? Yo puedo utilizar un proceso de auditoría para hacer, por ejemplo, selección de proveedores. Eso significa que utilizo a mi cuerpo de auditores internos formados y los mando a visitar a las instalaciones de un proveedor para que entren a verificar qué capacidad de producción tiene, cuál es la calidad de los productos que ofrece. Y ellos traen un informe en donde califican a ese proveedor para poderlo seleccionar como proveedor confiable en mi organización. Pero yo también puedo ser objeto de auditoría por parte de mis clientes. Y mis clientes igual vienen, por ejemplo, a verificar qué capacidad de producción tengo, qué capacidad instalada tengo en términos de materiales, de equipo, de almacenamiento. Y ellos entran a verificarme a mí como proveedor para ellos. Es decir, que la auditoría de segunda parte siempre tiene la relación cliente-proveedor, bien sea porque yo se la haga a mis proveedores o porque mis clientes me la hagan a mí. Las auditorías de tercera parte son externas y son hechas solamente por organismos acreditados por la ONAC para hacer auditorías de certificación o de seguimiento o evaluación de los sistemas de gestión. Muchas gracias. Con mucho gusto. Me gustaría conocer la opinión de algunos de ustedes con relación a qué metodología están utilizando en sus respectivas organizaciones para hacer análisis de causa de una no conformidad. Buenas noches. Adelante, bienvenido. Sí, y bueno, yo quería comentar que normalmente pues yo he utilizado la metodología de los 5 ¿por qué? ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿Cómo te en ha ido alguna con esa oportunidad, metodología? Es decir, ¿qué opiniones has recibido y qué opinión tienes tú
con respecto a si los 5 por qué son suficientes para encontrar la causa raíz de un problema? Pues por la experiencia que he tenido con respecto a auditorías de tercera parte, auditorías de seguimiento y recertificación, pues cuando se han presentado, digamos, no conformidades, para darle cierre a estas no conformidades hemos utilizado esta metodología, sino que yo pues tenía una inquietud porque pues el auditor a veces manifiesta que no es necesario pues determinar exactamente los 5 porqués, porque pues a veces la causa raíz se identifica con menos preguntas, o de hecho a veces es necesario formular una sexta o séptima pregunta ¿por qué? Muy bien. Muy bien, efectivamente, él se llama el método de los 5 porqués. Al principio se llamaba los 3 porqués y después aumentó a los 5 porqués. Entonces, para que no se quedara corto, se aumentó a hablar de los 5 porqués, para que se trate de mirar todas las posibles causas y las subcausas asociadas a un problema o no conformidad. Pero fíjate que en algunos casos es importante contar con 2 o 3 metodologías para complementar ese análisis de causa, porque también hemos encontrado en procesos de auditoría que con mucha frecuencia los 5 porqués se quedan cortos, es decir, que no siempre se abordan todas las causas raíces del problema. En algunas no conformidades puede haber 2 o 3 o más causas asociadas a un problema, y entonces se van por una sola de las M's y dejan de lado las otras M's que pueden estar asociadas. Y eso hace que el plan de acción quede cojo. Y entonces se puede repetir la no conformidad, pero por una de las causas que no se abordó con planes de acción cuando se implementó la primera y cuando se cerró. Entonces es bueno contar con diferentes metodologías que puedan hacer que se haga un análisis mucho más completo cuando se aborda una no conformidad o un problema en una organización. Ah, ok. Es que, bueno, tengo otra inquietud también con respecto a esa metodología. Adelante. Pues a veces, como lo mencionaba, a veces uno puede que con 3 o 4 porqués pueda hallar la causa raíz. Sin embargo, uno pues, digamos, con la intención de completar los 5 porqués, a veces formula una pregunta, y es un caso que viste en varias organizaciones, y es la siguiente, y es digamos, algo que es muy recurrente, y es, por ejemplo, que el primer porqué, digamos, se enfoque en preguntar que por qué se presentó la no conformidad. Entonces voy a poner un ejemplo. Entonces se dice el primer por qué se presentó, bueno, la no conformidad. Y la respuesta sería porque se evidencia que hay incumplimiento del numeral 751 de la norma ISO 9001-2015. No. Entonces, normalmente ese método de los 5 porqués también pregunta si es por materiales, si es por equipo, si es por mano de obra, si fue por entorno del trabajo. Es decir, que se asocian los 5 porqués a las 5 M's que originalmente presentaba el método de espina de pescado, método de Ishikawa, que yo digo que estaba como en 7 o en 8 M's. Entonces, para que no pase eso, porque pues no tienes por qué contestar que porque es por incumplimiento a un requisito. No, pues el requisito ya está cumplido. Entonces no tiene sentido que eso se relacione como causa. Lo importante es saber el por qué se presentó. Es decir, sí, se presentó un incumplimiento, pero ¿a qué pudo haber obedecido? Fue, por ejemplo, por error humano. Algunas veces cuando se presenta el factor humano en un problema, hay que hacer un buen análisis porque puede ser o porque la persona no sabía hacer las cosas, o porque no tenía cómo hacerlas, o porque no estaba motivado para hacerlas. Entonces, fíjate que son 3 preguntas muy importantes cuando la M de la mano de obra aparece involucrada en un problema. Y esas son subcausas de la M. Entonces, yo como M principal puedo decir, se presentó el problema porque la mano de obra no sabía hacerlo, pero realmente era que no sabía hacerlo o no contaba con los recursos necesarios para hacerlo bien o no estaba motivado para hacerlo. Entonces, fíjate que son preguntas muy interesantes como subcausas para poderlo asociar a una M. Lo mismo con cualquier M. Supongamos que la M involucrada en una no conformidad es la
la M de maquinaria y equipos. Entonces tú me dices, ay, no, es que los equipos son muy obsoletos. Bueno, esa puede ser una causa, pero puede ser otra subcausa. ¿Será que si tenemos un programa de mantenimiento apropiado para los equipos que nosotros o maquinaria que estamos utilizando? ¿Será que efectivamente nosotros hace muchísimo tiempo que no tenemos recursos para hacer reingeniería o para renovar maquinaria y equipos? Entonces aparecen subcausas relacionadas a la M. Eso mismo con las 5 por qué se puede hacer como si fuera una espina de pescado, pero para que quede mucho más completo el análisis de los 5 porqués. Entonces procura siempre orientar los porqués a las M's. Entonces, maquinaria, equipos y herramientas, medio ambiente o entorno de trabajo, mano de obra o recurso humano, la parte de medición, la parte de método de trabajo, y así se te va a hacer mucho más fácil y vas a cerrar esa posibilidad de que te contesten que porque es incumplimiento a un requisito tal de la norma tal. No, eso no tiene sentido. Sí, es decir que cuando yo asocio, por ejemplo, un porqué a una M, en el ejemplo, por ejemplo, bueno, el ejemplo de la mano de obra, igual yo en los 5 porqués no podría, digamos, definir que fue, digamos, a un operario de producción que porque está desmotivado o no contaba con la formación suficiente o con la competencia para realizar sus tareas. En ese caso, en el 5 porque es como esa, yo no puedo, digamos, por decirlo así, culpar a una persona en específico. No, Podría decir que la no mano te- de obra del proceso de producción o sea, es la que, digamos, está fallando o algo así. no, tú simplemente dices porque el personal puede no contar con, o sea, tú no le pones nombre propio porque nosotros no No, buscamos claro que no. responsables. Entonces tú dices porque el personal puede no contar con, entonces inducción, Ajá. entrenamiento, los recursos, porque a veces la organización es la que no da los recursos y a los operarios les toca trabajar pues con las uñas para poder lograr los resultados. Entonces fíjate que ahí se considera que la M es la mano de obra y resulta que tú haces el análisis y te das cuenta que ellos no tienen los recursos necesarios para poder Sí. entregar el resultado previsto. Entonces, o por ejemplo, le dices a una persona que le preguntas que por qué hace las cosas de esa manera y él dice porque yo veo que los demás lo hacen así. Significa que el método de trabajo está fallando porque tú no le estás dando instrucciones de trabajo o le estás dando procedimientos para estandarizar la manera de hacer las cosas en un proceso. Y la falla ahí no es de la mano de obra, sino del método de trabajo en la organización. Eso hace muy interesante el análisis de causa. Neidy está aquí diciendo que por lo general el proceso de calidad es el que hace el análisis y que se lo comparte a las demás áreas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Sé que es cierto, en muchas organizaciones el líder de calidad es el que hace y deshace y por eso cuando se va se cae el sistema de gestión, porque él es el que hace absolutamente todo. Y los líderes de proceso pues tranquilos porque dicen el líder de calidad nos va a pasar a nosotros el plan de acción, nos va a hacer el análisis de causa, nosotros simplemente vamos a recibir la acción correctiva ya cerrada. Entonces todo termina en manos del representante de la dirección o anterior representante de la dirección o del líder del sistema de gestión de calidad. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Cada líder de proceso tiene que apropiarse de los hallazgos de su proceso en una auditoría y llamar a un comité técnico. Yo decía que más de 2 cabezas piensan más que una. Entonces, cuando varias personas participan en el análisis de causa de una no conformidad y ayudan a implementar el plan de acción, queda mucho mejor y más completo que cuando lo hace una sola persona. Y desafortunadamente es bastante frecuente encontrar que los sistemas de gestión se caen cuando se va el líder de calidad. Se lleva no solo toda la información, sino que todo lo hacía él. ¿De qué es dueño, digamos, que calidad en el sistema de gestión? No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver que hay una matriz que se llama matriz de acciones correctivas y de mejora. En esa matriz se van, digamos que listando todas las acciones o no conformidades que tiene el sistema, las respectivas acciones correctivas y se le coloca a qué proceso pertenece. En esa matriz se coloca fecha probable de cierre y fecha real de cierre.
Entonces me sirve para generar un indicador de gestión mensual asociado a la mejora continua, pero basado en el número de acciones correctivas cerradas por mes. Esa es una matriz de la que generalmente sí es dueño el proceso de calidad, porque es el responsable de recoger la información de todas las acciones correctivas y de plasmarlas en esa matriz para poder generar ese indicador de gestión de mejoramiento. Entonces, digamos que en ese sentido, calidad sí tiene que recoger la información de todos los procesos y unificarla en esa matriz. Pero no significa que calidad sea el responsable de hacer el análisis y de simplemente después participar su análisis a las demás áreas. Eso es malo porque pues no permite que los líderes participen y de que se apropien de los hallazgos de cada proceso en auditorías o en las inspecciones o en cualquier otra metodología implementada dentro de la organización en sus sistemas de gestión integrales. Profesora, buenas, una pregunta. Adelante. Uno como auditor puede, digamos, colocar una no conformidad o algo así cuando ve que, por ejemplo, en esos planes de acción ponen tiempos muy largos y que uno ve pues que no son tan justificados, por ejemplo, hacer una capacitación Muy y buena. si la no conformidad fue hoy y cuando uno ve que las capacitaciones la ponen a los 6 meses, no sé, o sea, como cosas que ahí se pueden hacer de inmediato, digamos, de acuerdo a uno al juicio de uno, uno puede decir, bueno, esto no debe ser así, le puede colocar una no conformidad, ¿cómo puede manejar esa situación? Por supuesto, tú como auditor lo que tienes que mirar es si es justificada la fecha probable de cierre de la acción. Entiendo que algunas acciones requieran mucho más tiempo, sobre todo cuando se requiere recurso financiero. ¿Por qué? Porque imagínate en esta época, por ejemplo, de pandemia, en donde tantas empresas antes se han visto abocadas es al cierre de los diferentes negocios, pues uno entiende que la parte económica está supremamente débil. A todos nos ha golpeado la pandemia. Entonces, cuando, por ejemplo, se espera que una acción correctiva se cierre o se tenía previsto cerrarlo a los 3 meses, resulta, por ejemplo, que la alta dirección perfectamente te puede decir, no contamos con el recurso financiero en este momento para poderle dar cierre a efectivamente a esa acción, dado que se nos va a llevar no 3 meses, sino de pronto 6 meses o más poder llegar a un cierre efectivo porque no cuento con el recurso financiero para hacerlo. En ese caso, se coloca una observación en el mismo formato de la acción correctiva, en donde se dice que la fecha probable de cierre se modifica por solicitud de la alta dirección debido a que no se cuenta con el recurso financiero previsto, por ejemplo, para reingeniería o para compra o adquisición de nuevos equipos. En ese caso está plenamente justificado que se prorrogue la fecha probable de cierre. Pero en el caso que tú colocas, en donde uno como auditor se da cuenta, hombre, que esta acción se cierra haciendo reentrenamiento, reinducción, haciendo capacitaciones, son actividades que perfectamente se pueden hacer en un lapso de un mes, por ponerle mucho tiempo. Y tú te das cuenta que ponen 3, 4, 6 meses, entonces perfectamente tú puedes hacer la observación en el proceso de auditoría. Incluso preguntarle al líder del proceso responsable de la no conformidad y acción correctiva por qué determinó ese tiempo para la fecha probable de cierre de la acción, cuando realmente se puede programar en mucho más corto tiempo. Perfectamente da para observación de auditoría, por supuesto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Iván Suárez. Yo tengo una consulta. Ajá. Digamos que cuando se tiene la no conformidad y se hace el análisis de causa como tal, digamos que también se entra a documentar una corrección, digamos, inmediata, pero también se entran a identificar, digamos, durante medio del análisis, se entran a identificar esos planes de acción para entrar a mitigar lo que generó la no conformidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasaría, digamos, si cuando yo hago el análisis de causa, ¿cierto? Identifico que puede ser, digamos, el método, pero
al desarrollar, digamos, estos planes de acción y llevar a cabo un plan de efectividad, me doy cuenta que en realidad lo que está fallando, bueno, sí es el método, pero también hay una implicación de, digamos, de la mano de obra. ¿Qué debería hacer en ese momento? O sea, generar una nueva oportunidad de mejora con el fin de hacer un nuevo análisis de causa, o en su defecto entrar a modificar ese análisis de causa. Lo que puedes hacer es incluir lo que consideras que es necesario dentro del plan de acción. Entonces, por ejemplo, en ese formato puedes colocar una observación en donde dices el plan de acción será complementado con actividades de, ahí por ejemplo incluyes capacitaciones, reinducciones, porque te diste cuenta que la mano de obra puede estar involucrada en el problema y que no se consideró en el primer análisis de causa. Tienes ese chance de hacerlo porque la acción no se ha cerrado. Entonces tú puedes entrar a modificar el plan de acción adicionando actividades nuevas y lo que haces es prorrogar o prolongar un poquito la fecha probable de cierre mientras no la hayas cerrado. Cuando ya la has cerrado, entonces te toca levantarte otra oportunidad de mejora o una nueva acción correctiva para repetir o hacer de nuevo el análisis de causa. Generalmente uno se castiga haciendo una nueva, levantándose una nueva no conformidad y una nueva acción correctiva cuando entras a identificar que no ha sido eficaz el plan de acción que se ha implementado. Mientras no hayas incurrido en darte cuenta de eso, de la ineficacia del plan de acción, está bien hacer lo que yo te digo, colocas una observación en donde involucras más actividades dentro del plan de acción para garantizar la eficacia del cierre de la misma. Y no hay ningún problema con que lo hagas. Al contrario, en procesos de auditoría, por ejemplo, a mí me encanta ver que hayan verificado la eficacia de las acciones y que hayan optado por complementar el plan de acción con actividades que no habían previsto en un principio. Eso significa que se está haciendo muy buen análisis, muy buena verificación de la eficacia de la acción antes de proceder al cierre. Entiendo. Ven, y digamos desde el punto de vista de la auditoría interna, digamos, si yo como auditor interno identifico, bueno, digamos que identifico la no conformidad, la documento, ¿cierto? Y de pronto esta no conformidad es una no conformidad mayor, pero digamos yo como auditor en una auditoría próxima identifico que el análisis de causa que se hizo para mitigar esa no conformidad, digamos, no se hizo completo. Digamos, ¿qué ocurriría en ese aspecto? Digamos, ¿tendría uno que generar una nueva no conformidad o eso ya tiene una implicación? Levantas una nueva acción correctiva, no te levantas una nueva no conformidad. La nueva no conformidad sería cuando declaras ineficaz la acción correctiva. Antes de que te la declare a ti un auditor interno o antes de que te la declare un auditor de certificación o de seguimiento, tú puedes hacer el análisis y darte cuenta que el análisis de esa acción, de esa no conformidad no fue bueno, que le faltó mucho, que no se hizo utilizando las metodologías como deberían ser. Entonces lo que haces es levantarte una nueva acción correctiva diciendo la acción correctiva número tal y tal, junto con la tal y tal y tal, no fueron eficaces. Esa es una nueva no conformidad que tú mismo te detectaste. Entonces te levantas un nuevo plan de acción y lo que haces es asegurar que el análisis de causa se haga adecuadamente. Significa que esas acciones que habías hecho previamente, pues se cerraron o no se cerraron porque faltó la eficacia. Entiendo, muchas gracias. Con mucho gusto. Ana Lucía pregunta, ¿es válido que esta herramienta de espina de pescado sea utilizada para otro tipo de actividad diferente a una auditoría? Sí, Ana Lucía. Originalmente el método Toyota, que fue el que elaboró lo de algunas de las metodologías de estas de análisis de causa, pensaron en problemas de procesos de producción. Y de hecho el método de Ishikawa sirve para mirar, y ellos lo pensaron así, las 5 M's que vieron involucradas más frecuentemente en procesos de producción. Y se dieron cuenta que podía estar asociado a materiales o a materia prima, que podía estar asociado a mano de obra, generalmente por falta de conocimiento, inexperticia, falta de entrenamiento, falta de recursos.
se dieron cuenta que podía estar involucrada la M de medio ambiente, en donde se dieron cuenta, por ejemplo, que condiciones climáticas, condiciones del entorno, es decir, del ambiente de trabajo, podían influir de una manera negativa, presentándose asociadas a las no conformidades. Se dieron cuenta que el método de trabajo también, porque si no estandarizaban procesos, a ellos, a los japoneses, les debemos, por ejemplo, la producción en serie, y les debemos el asumir, generar instructivos de trabajo o procedimientos. Y eso se hizo pensando en estandarizar procesos, es decir, en que todo el mundo hiciera las cosas de la misma manera, y no que cada quien dijera yo voy a probar por este lado, o no, yo voy a hacerlo a mi manera. Entonces aquí no se trata de que cada uno se ponga de creativo, sino de que se defina un estándar o una manera de hacer las cosas para que todos lo hagan de la misma forma. Entonces ellos identificaron esas 5 M's y fue pensando en cerrar problemas de producción. Y ya después se dieron cuenta que esas metodologías de análisis de causa servían para problemas mucho más grandes y no solo para el problema de producción, sino aplicado a cualquier proceso. Pero originalmente fueron pensados para problemas de producción. Pero una pregunta. Claro. Uno puede, no sé si ya lo habrán nombrado, uno puede, digamos, finalizar un plan de acción, haber hecho todas las actividades, Sí. pero determinar que, digamos, no inmediatamente se va a ver la eficacia y poner, no sé, 2, 3 meses para evaluar la eficacia. Si termine el plan de acción hoy, la puedo revisar en 2, 3 meses. Por supuesto, mira, la recomendación que yo hice es que la última actividad del plan de acción debe ser una de verificación y seguimiento. Siempre antes del cierre de ese plan de acción, de esa acción correctiva, debes hacer actividades de seguimiento y verificación de la eficacia. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que está incluida en un plan es capacitar al personal sobre determinado tema. ¿Cómo haces para garantizar que esa capacitación fue eficaz? Entonces tú dices, hombre, voy a hacer una inspección en puestos de trabajo, voy a hacer una verificación de un indicador de gestión para saber si se controló o no se controló el problema, por ejemplo, una variable como la salida no conforme. Entonces está reflejada en un indicador de gestión y tú puedes decir perfectamente, como cierre de esa acción correctiva, se verificará el indicador de gestión asociado a salidas no conformes durante los 2 o 3 meses siguientes para proceder al cierre. Estás diciendo que vas a hacer verificación de la eficacia del plan de acción que hayas implementado, haciéndole seguimiento mensual durante 3 meses al indicador de gestión antes de proceder al cierre. Perfectamente es válido. Muchas gracias. De hecho, todas las acciones deberían terminar siempre con actividades de verificación y seguimiento. Bueno, yo les quiero dar las gracias a todos los que participaron. Queda pendiente que por favor den una miradita al video a través del link que compartí si quieren conocer un poquito más en detalle sobre la aplicación de la herramienta de análisis de causa a través de causa-efecto o espina de pescado. Espero que haya podido clarificar algunas de las dudas o de las inquietudes relacionadas con acciones de carácter correctivo. Recordemos que siempre la verificación de la eficacia es un requisito y es la manera de garantizar que no se vuelvan recurrentes los problemas o no conformidades. Si miras dentro del chat, está colocado el link y si no, espérate y lo vuelvo a colocar para que le den una miradita, por favor, al método Ishikawa o de espina de pescado. Muchísimas gracias a todas las personas entonces que se conectaron y queden pendientes de verificar cuál es el siguiente tema para el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias. Hasta Con mucho Buenas noches, muchas gracias a todos por participar. También les comparto el link de
la encuesta de satisfacción. Ahí también pueden colocar los temas que ustedes desean que tratemos en las próximas sesiones. Bueno, muchísimas gracias. Hasta buena noche. Cualquier duda o Buenas inquietud, noches. recuerden que cuentan con el correo de Pregúntele al Experto. Entonces, a través de ese correo, si tienen dudas o inquietudes, no solamente relacionadas obviamente con el tema que tratamos el día de hoy, sino con cualquier tema, pueden colocarlo allí. Si quieren también dejar en el correo de Pregúntele al Experto alguna recomendación sobre temas que sea de su interés, que sean abordados, bien pueden hacerlo. De nuevo, muchas gracias por haberse conectado.